están todos ustedes? Hoy día un nuevo Café Rutero. Y hoy día nos acompaña una académica de selección, Lorena Andrea Bearzot. Ella es ingeniera en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, Argentina, y doctora en ingeniería por la misma institución. Ha ejercido la docencia en diferentes universidades en Chile y actualmente es académica de la Escuela de Ingeniería, Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es experta en informática aplicada a procesos productivos, cadena de suministro, cadena logística portuaria, puertos, terminales de contenedores y problemas de transporte. Asimismo, ha trabajado en sistemas colaborativos, sistemas multiagentes y sistemas holónicos, entre otros. Damos la bienvenida a Lorena en esta conversación que vamos a hacerlo lo más grata y posible y lo más sencillo en términos de lenguaje, porque yo, Lorena, te debo decir, esto de los sistemas holónicos no lo había escuchado, así que por favor, bienvenida a este programa de Café Rutero. Muchísimas gracias, Juan, por la invitación a estar hoy acá. Sí, hay que saber explicar en conceptos de la vida, ¿no? A veces nos vamos los académicos en conceptos que son muy en un lenguaje que no es el habitual. Así, y más encima soy informática de origen, así que suele pasar. Pero no, vamos a tratar de ser claros y hablar bien, en lenguaje claro. Así que acá estamos. Oye, Lorena, para empezar, el concepto holónico, ¿de dónde proviene? ¿Cómo se aplica en la vida diaria, digamos? En un principio viene de la filosofía, pero es un concepto que lo usamos sin saber que lo estamos usando. Básicamente, un sistema holónico es un sistema que está compuesto por otros subsistemas, entonces podemos hacer como una especie de mamushka en las muñecas, en Ya, donde tenemos perfecto. este sistema grande que tienen los subsistemas, pero cada subsistema puede ser visto como un sistema en sí mismo que está relacionado con los otros. Lo que te permite tener una visión holónica es abordar la complejidad de los sistemas, respetando la individualidad de esos subsistemas y las autonomías que los caracterizan. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el sistema portuario lo podríamos pensar como un sistema holónico, que tenemos el sistema portuario. Pero si abrimos esa cajita, ahí nos vamos a identificar que hay diferentes subsistemas. Y ahí, por ejemplo, tenemos el subsistema de ingreso del gate, en el cual van a interaccionar otros subsistemas que están ingresando al gate. Entonces, me permite hacer ese juego de ir de lo general a lo específico, de lo específico a lo general, y por sobre todo poner de relevancia o poner ahí en la mesa cómo se van dando esas relaciones. Entonces, es una herramienta muy potente. Los sistemas holónicos vienen de 1960, el concepto, pero ahora con la tecnología de los sistemas multiagentes y todo lo que el hardware y el software nos está dando, es como que empieza a ser más fácil llevarlo a la práctica y no quedar solo como un modelo descriptivo. Ayuda mucho. Yo me imagino, porque en el fondo lo que te hace es te abre los procesos, ¿no? Sí, ¿Ah? sí. Es como jugar a visualizar y a esconder, entendiendo de que cuando no lo veo, en realidad sigue estando, y ahí le puedo hacer el zoom, hacer el microscopio, decir, mira, esto está pasando dentro de este componente, y ahí lo empiezo a ver como un sistema en sí mismo. Qué bueno, aclarar el concepto. Se agradece esta clase magistral. Mira, pero una de tus áreas de interés que has desarrollado diferentes trabajos es en el puerto y en estas actividades asociadas, ¿cierto? Dado que este sector productivo siempre dice que tradicionalmente es masculino, digamos, ¿cómo ves tú la integración de la mujer en estos espacios estratégicos de este rubro? Mira, claramente es un entorno que ha sido históricamente masculino. Incluso al día de hoy, si uno analiza la conformación de las comunidades portuarias o de los principales actores de este sistema portuario, claramente vemos una predominancia de lo masculino por sobre lo femenino. Pero se han ido tomando acciones justamente para lograr una equidad en donde no por ser mujer se te niega el acceso, sino que uno puede entrar a competir de igual a igual con los hombres en todos los ámbitos de la actividad portuaria. Entonces, por ejemplo, ahí vemos referente en la comunidad de San Antonio, donde hay una mujer que está a cargo. Bueno, esto es normal acá, tengo a los bomberos al lado, así que van a escuchar sirenas. Perfecto. O en Coquimbo también tenemos una mujer que está a cargo de la comunidad. Entonces, las mujeres vamos ganando espacios, pero también de la mano de políticas que implementan este sistema portuario,
para que efectivamente se lleve a esta equidad o esta paridad entre los géneros y que el género no sea un factor de decisión. Es decir, competimos en igualdad de condiciones y no porque sea históricamente masculino no se va a permitir el ingreso de mujeres. Entonces es súper positivo porque se está dando un proceso de transformación bien interesante con la incorporación de esta mirada de nuevas gerencias o de nuevos operarios desde el lado de la mujer. Entonces, considero que estamos viviendo un fenómeno bien interesante en este rubro, en cómo la mujer se va incorporando a estos espacios y va ganando estos espacios, compitiendo con sus colegas hombres para ganarse esos espacios en igualdad de condiciones. Entonces, encuentro súper positivo que las empresas estén implementando estas políticas de equidad de género, buscando que no se den esas diferencias. Así que, pero es un camino, ¿no? O sea, empezamos a dar los primeros pasos y esto va a ser un camino que se tiene que mantener en el tiempo para justamente garantizar que deje de ser visto como un entorno masculino, como para que pase a ser visto como un entorno de personas de diferentes identidades que van a trabajar en pos de lograr este objetivo común de esta orquesta, como a mí me gusta decir, en particular que es el sistema portuario. Oye, Lorena, y en en esta temática, digamos, si lo llamamos a lo histórico y los conceptos habituales que hay, estamos en una cuarta revolución industrial. Sí, totalmente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, se explica en que las tecnologías están avanzando más rápido de lo que nosotros estamos preparados para adaptarnos a ese cambio. Si pensamos que entre la primera y la segunda hubo prácticamente 100 años, entre la segunda y la tercera también hubo 100 años, pero entre la tercera y la cuarta apenas pasaron 60 años. Todo indica que la próxima revolución industrial va a demorar aún menos, porque los cambios cualitativos y cuantitativos de las tecnologías que estamos creando son cada vez más significativos y cada vez más disruptivos. Pensemos solamente cuánto nos duraba antes un celular. Podíamos tener un celular 4 o 5 años sin problema y el celular seguía siendo funcional y muchas veces le dábamos la bajada porque, bueno, ya quedaba obsoleto estéticamente, no porque perdiera funcionalidad el celular. En cambio ahora, ¿cada cuánto estamos cambiando el celular? ¿Un año y medio? A todo dar 2 años, porque empieza a haber obsolescencia en cuanto a las aplicaciones que puedo colocar en el celular. Eso es un ejemplo en cómo nuestras tecnologías van avanzando incluso más rápido de lo que nuestro cerebro es capaz de adaptarse a esos cambios. En ese sentido, las 3 revoluciones industriales previas nos demostraron de que la revolución industrial, como la palabra lo indica, es una revolución, es un cambio que se hace con dolores. Entonces, el desafío que tenemos en esta cuarta revolución industrial es tratar de reducir esos dolores en base a la experiencia aprendida. Es decir, si seguimos repitiendo los mismos patrones de conducta, no me gusta llamarlos errores porque tampoco sabíamos qué estaba pasando, si seguimos repitiendo esos patrones es que no hemos aprendido nada. Además de la ingeniería, a mí me encanta la historia, entonces es como miremos la historia, miremos qué pasó en la primera, segunda revolución industrial, qué pasó en la segunda, qué pasó en la tercera, y tratemos de aprender de las lecciones que nos dejaron esas 3 revoluciones industriales. En ese sentido, en los últimos años ha emergido el concepto de 5.0, en donde dice, ¿es la cuarta revolución? Sí, pero en esta cuarta revolución aprendamos y pongamos un ojo en las personas a las cuales afectamos. Porque no solamente afectamos a las personas en cuanto al trabajo. Cada vez que yo doy charlas de la cuarta revolución industrial, la primera pregunta que dicen es que se pierden puestos laborales. Es la primera. ¿Cómo vamos a favorecer estos cambios si tenemos un impacto negativo en lo que es el empleo y hay puestos laborales que van a dejar de existir? Sí, las 3 revoluciones previas nos demostraron efectivamente eso, pero también nos están demostrando que emergen nuevos puestos laborales, durante los cuales hay un periodo de tiempo en los que no hay capital humano experto en esas nuevas áreas que van surgiendo. Prácticamente es que el capital, disculpen, estoy con bronquitis. Oh. El capital humano se hace en el camino, es decir, bueno, vamos, hay que hacer esto y vamos aprendiendo en el andar, hasta que efectivamente las universidades, los centros de formación profesional toman la bandera y empiezan a crear carreras que va a responder a esas necesidades
que se están experimentando de que necesitamos capital humano capacitados en otras áreas, no las tradicionales. Entonces, básicamente el 5.0 dice eso. La cuarta revolución industrial ya está, ya llegó. Es peligroso negar o es peligroso resistirse a los cambios que esa revolución industrial nos trae. Pero aprendamos y pongamos esos cambios al servicio de las personas, tanto el capital humano como las personas a las que vamos a afectar por nuestros procesos. Entonces, no es solo una revolución industrial, nunca lo fue, de procesos industriales, sino que es una revolución de la sociedad en un todo. Entonces ya hablamos de ciudades 4.0 o 5.0. A mí me gusta hablar de 5.0, entendiendo de qué es la cuarta revolución industrial con esta mirada en las personas. Transporte 5.0, logística 5.0, puerto 5.0. Entonces, ¿qué les estamos pidiendo con este apellido que le agregamos a las palabras, decir transporte 5.0 o camiones 5.0? ¿Qué les estamos pidiendo? ¿Qué exigencia le estamos haciendo? La primera exigencia es que sean sustentables. La segunda exigencia es que sean resilientes. La tercera exigencia es que sean inteligentes. Y la cuarta exigencia es que los cambios que se hagan sean pensados en las personas a las cuales van a estar afectando o involucrando. Entonces, el desafío de incorporar estas nuevas tecnologías ahí crece en complejidad, crece en la necesidad de personas que estén pensando en cómo llevar a cabo estos cambios, crece en una tensión en las organizaciones porque hay que hacer estos cambios, no tenemos opción, porque si no vamos a perder competitividad, pero lo tenemos que hacer responsablemente. Entonces ahí está el desafío. Y estas nuevas tecnologías me dan como el cimiento para ser sustentable, para ser resiliente, para ser inteligente, pero también todo esto pensado en estos humanos a los cuales vamos a afectar. Y ahí, bueno, tenemos muchísimo que hacer, muchísimo desde todos los ámbitos. No es solo un ámbito que la empresa privada se tiene que hacer cargo. Hay que hacerse cargo desde el espacio público, hay que hacerse cargo desde la academia. Son todos como sociedad los que estamos involucrados. Ahí, pucha, tenemos... Ahí Lorena, me robaste la pregunta, de cómo te haces cargo de este tema, porque la verdad me parece muy bien. Sí, el tema que se centre en las personas, los cambios y la adaptación de la sociedad es una revolución. Es un cambio fuerte y con dolor. Me gustó esa frase, Lorena. En realidad es así. El tema es que hoy día, si tú vas a la literatura, Harari lo dice y lo menciona, y dice este cambio de los cargos, de las adaptaciones. De hecho, cuando yo inicié la carrera, digamos, en este tema, en las navieras, existía el Telex y existía el telexista, o el encargado del fax, o el encargado de realizar los emails, y todo lo que significa. Y ese cambio hoy día ha llegado a un tema que hoy día ya lo tenemos en el celular. Claro. Entonces, claro, pero ¿cómo te vas adaptando? Pero ahí el papel fundamental de la educación es importantísimo. Claro. ¿Y hoy día estamos preparados a eso? Honestamente, no. Honestamente, ¿qué necesitamos entonces? Porque lo que vos estás mencionando es, claramente necesitamos educar, esa es la palabra clave. Educar para ese cambio. Desde lo privado, desde lo público, desde lo académico. El cuestionamiento que tenemos a la academia es, ¿estamos preparando responsablemente a estos futuros ingenieros? En mi caso estoy formando ingenieros de transporte. Estoy formando ingenieros de transporte que se van a ver involucrados en cambios de tan magnitud. Lo tengo presente en el currículo, lo estoy incorporando en el currículum. Está como estandarizado estos cambios. Entonces, las empresas están entendiendo estos cambios que se van a producir. No es llegar y poner un robot, porque eso es como pensar en la bala de plata que decimos los informáticos. Es como eso que me va a solucionar todo. No es el RP, que muchas organizaciones creen que porque le pones un RP, todos sus problemas se van a solucionar, y los problemas son de proceso, no es del sistema que le voy a poner. A lo mejor el RP lo único que hace es tapar con un dedo lo que está pasando o complejizar aún más lo que está pasando, porque las respuestas no van a ser adecuadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con lo que es la robótica. Lo mismo pasa con lo que es la ciencia de datos. No es llegar y poner un dashboard, un scorecard
si no tengo capacitadas a las personas para leer esos indicadores que voy a estar mostrando? Entonces, los cambios van de la mano con la educación. Y formar desde este mundo y desde el mundo privado hacia lo que es este cambio. Me acuerdo, creo que vos estabas a cargo de un programa que era como de transformación digital de las empresas de camiones, entendiendo que muchas de las empresas de camiones son pequeñas y medianas empresas, más de Así corte es. familiar, con ciertas como normas, que es como siempre los hicimos así, ¿por qué voy a cambiar? Entendiendo de que, y eso te felicito porque fue un proyecto muy bueno, muy interesante, porque los otros actores de la cadena logística portuaria ya estaban subiéndose a lo que es el SILOC Port o lo que son estos sistemas unificados, en donde la trazabilidad de la carga es permanente en todo momento. Y vos no podías tener una carga que se estaba moviendo sin tener datos de tu capital humano y de tu recurso que estás utilizando. Entonces, eso fue hacerse cargo. Ustedes como organización se hicieron cargo de esa necesidad y de entender cómo hago el salto de una realidad a otra, a una nueva realidad que se va a empezar a exigir y exigir cada vez más. Y eso significa, me tengo que hacer cargo. Me tengo que hacer, no es llegar y decir, bueno, usted sigue usando ese Nokia obsoleto que solo sirve para recibir llamada o para hacer llamada, bueno, no lo contrato más. No. ¿Cómo lo puedo sacar de esta realidad para llevarlo a esta nueva realidad que es la con la que vamos a empezar a operar o con la que vamos a trabajar? Y ¿Sabes vos tú? dijiste, claro, la palabra fundamental es educar. Necesito prepararme para esa educación. Y es un temazo este tema, Lorena, porque la verdad es que cuando tú ves a nuestros conductores en general no son sujetos digitales. Y hoy día le estamos pidiendo más cosas, digamos, que es la Sí, sustentabilidad en términos del tema de los medio ambiente, el cambio de los motores. Hoy un camión sí. eléctrico cuesta $400.000. ¿Ah? Y Está es una fuera. locura, digamos. Y además, con la incertidumbre, que no sabe si va a ser el motor eléctrico que hay con baterías de litio. ¿Ah? Si no sabe, porque ese incertidumbre, por lo mismo que tú mencionabas de los celulares, el cambio, digamos, tecnológico, esto cada año, lo mismo es para los equipos. ¿Sí? ¿Y qué Sí. equipo vas a comprar? ¿Lo vas a pagar? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Ah? No sabemos cómo se comportan los accidentes en una colisión. ¿Ah? No sabemos si la batería va a explotar. No. Ah, y si Todavía no alguien está tenemos a esa cargo de este información. tema, digamos. ¿Sí? Ah, y si alguien va a Entonces, ver o vio este problema. Sí, yo creo que estamos todos en el tema de ir, digamos, a favor de todo lo que significa el cambio climático, el medio ambiente. Pero también tenemos que hacerlo con responsabilidad, como dices exacto, tú, y exacto. incorporando a las personas. A mí me pasa, ok, ¿y cómo queremos hacer generación de esto de el cambio de los equipos? ¿Cómo lo hacemos si hay poca información? ¿Ya? O Sí. está en boga, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos un seminario acá en la escuela sobre hidrógeno verde y uno de los expositores justamente mencionaba que se demoniza mucho al motor de combustión, siendo que es un elemento que fue clave en las revoluciones industriales previos, que marcó un antes y un después, y que al día de hoy sigue siendo el motor que nos mueve, el motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque versus a lo que es, por ejemplo, una celda, una pila, una batería, tiene un comportamiento que ya es conocido y que se comporta de determinada forma, uno ya, los mecánicos conocen eso y cómo poder resolver problemas y eso. Entonces, lo que ellos planteaban es, en esta transición a una nueva realidad, no significa decir no al motor de combustión interna. Es, tomemos el motor de combustión interna y veamos qué ajuste le podemos hacer a ese motor de combustión interna de forma tal que empiece a ser más sustentable, incorporando nuevas formas de combustible combinado con el combustible tradicional. Porque no, como vos mencionabas, yo a una empresa de transporte de camiones no le puedo decir, bueno, de ahora en más para que yo lo contrate, toda su flota tiene que ser 100% eléctrica. Hoy no se lo puedo exigir. Quizás en 15 años más puedo empezar eléctrica con combustibles, o sea, le puedo decir, empieza a descarbonizar su flota de camiones. Vea cómo lo puede hacer. Vea, miren, acá hay proyectos que hablan, por ejemplo, en esa presentación mencionaban que es solo incorporar una válvula que inyecta hidrógeno. Y esa inyección de hidrógeno, y es un porcentaje súper bajo, maximiza el rendimiento del combustible. Consume menos,
tiene mejor rendimiento en cuanto a potencia el motor y todo, y es como una inyección de hidrógeno, ¡pum! Y eso es, ¿estoy ayudando a la descarbonización? Sí, estoy ayudando. ¿Es 100% sustentable? No, pero estoy en el camino a. Mientras transitamos ese camino, podríamos probar con soluciones de eso, porque estamos en tránsito. Si hay algo que tenemos que ser conscientes de que las revoluciones industriales no son bisagra. No quiere decir que a partir del 2010 ya estamos en otra realidad. No, estamos transitando hacia una nueva realidad. Me gustaría ver esto como una curva. Estamos en una pendiente creciente, todavía no llegamos al punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde uno se mantiene como en un llano y se va comportando de una determinada forma. Estamos bastante lejos de eso. Entonces, eso es importante, Lorena, ¿sabes tú por qué? Porque en el fondo hoy día todo apunta que el 2030 ya hicieron un cambio en Europa y Alemania, digamos, diciendo sí, que es un poco más allá digamos, sí. del año que ellos plantearon, porque lo plantearon de los países europeos. Claro, ¿Ya? no, Pero, estamos... pero algo pasa, digamos, que no se está logrando, porque a lo mejor eso es, el tránsito a lo mejor es más largo y hay que hacerlo de una forma distinta. Y es cómo podemos utilizar el conocimiento que hoy tenemos, porque los motores de combustión interna, cualquier mecánico bien formado te lo va a saber tratar. Y es como preparemos estos mecánicos con estos pequeños agregados que le podemos dar, que me ayudan a la descarbonización, mejora, incluso me explicaban de que tenían una mejor vida los motores, porque con ese tipo, esa inyección de hidrógeno se comportaban, no soy mecánica, así que estoy lejos de ese mundo, pero que tenían un mejor comportamiento y durabilidad de los materiales justamente solo por cambiar un porcentaje del hidrógeno que se le estaba incorporando. Y otra cosa, en muchos dicen electromovilidad, 100% electromovilidad. Sí, no. Mientras la electromovilidad sea, la electricidad sea verde, ya, dale. Ojo. Pero si la electricidad la estamos generando con con combustibles o fósiles o con otros recursos que estamos afectando, en realidad es como, sí, tenemos una flota eléctrica, pero alimentada con electricidad que se genera a partir de combustibles fósiles. Entonces hay como una disociación. O, como vos mencionabas, las baterías de litio. El impacto medioambiental que podemos generar por la extracción de litio hoy es significativo. Necesitamos mejorar nuestros procesos para que nuestros procesos de extracción de litio sean sustentables, que no, todavía estamos, de nuevo, estamos en una transición, estamos en un proceso que me lleven a esa sustentabilidad. Esto no es una bisagra, no es como a partir de esta fecha somos todos, porque nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar porque no lo vamos a lograr. Es como transitemos este camino cambiando, haciendo estos cambios. Algunos van a ser muy rápidos, otros van a ser como más lentos, van a ser como escaloncitos de una escalera que me van a llevar a este estado de decir, ok, ahora sí estoy viviendo en una nueva era en cuanto a los cambios industriales que hemos visto. Oye, Entonces, es como tener nos eso en la fuimos en la cabeza. conversa, yo creo que en esta conversa podemos estar como 2 horas, digamos, pero como tenemos poco tiempo, Necesitamos un café con galleta sí, y podemos extendernos yo creo, mucho. Lorena. De todas maneras. Mira, pero finalmente, ¿cómo evalúas tú? Porque hablamos de lo digital también, ¿ah? Y como tema importante, ¿no? ¿Cómo evalúas tú la integración del sector portuario, logístico, digamos, chileno en esta revolución digital? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué es lo que has visto tú desde la academia? Mira, si hubo algo positivo del COVID-19 fue justamente la aceleración de todos los procesos de transformación digital. Si pensamos en la actividad de la cadena logística portuaria, había muchas cosas que se estaban diciendo, esto lo vamos a hacer en los próximos 5, 10, 15 años. Llega Más el COVID adelante. con una serie de restricciones que no, porque en las primeras semanas del COVID ni siquiera sabíamos cómo se contagiaba. Sí, ¿Será por papel? ¿No será por papel? ¿Por contacto directo? ¿Está en el aire? ¿No está en el aire? Entonces, ante esa incertidumbre, muchos de los procesos y estos planes de transformación digital tuvieron que acelerarse. Y convengamos que si algo respondió y respondió bien en sus tiempos, porque tampoco de nuevo no podemos hablar de una bisagra, hoy no tenemos nada y mañana lo tenemos todo, fue la logística. Lo que nos mantuvo conectados, lo que nos así mantuvo es. con los productos, lo que nos mantuvo fue justamente que la logística pudo seguir operando. Entonces ahí tenemos este gran actor que es el puerto, que aceleró procesos de transformación digital justamente para poder seguir garantizando ese flujo de bienes
que permitieron que pudiéramos seguir trabajando, comiendo, vistiéndonos, comprando cosas durante ese periodo que fue tan extraño como experiencia social, es digno de estudio, pero la cadena logística portuaria respondió bien. Y estos cambios que se venían viendo de, por ejemplo, abandonar el papel, todo lo que era paperless, concentración de información para garantizar trazabilidad y eso, se aceleró muchísimo y en cuestión de meses ya estaba implementado y estaba funcionando. ¿Hubo errores? Sí, obvio, hubo errores, pero se fueron salvando, se fueron subsanando y se llegó rápidamente a este estado de equilibrio en decir, mira, ahora lo podemos hacer así. A tal punto que esos cambios no se revierten. Ahora lo hacemos así y va a quedar de esta forma. Ya hiciste el salto. Y ahí fue bien abrupto la curva esta de transformación. Fue, ¡bum! Ahora estamos acá y nos vamos a mantener en este cambio. Como todo en esta vida, hubo luces y sombras, pero en esta particular yo creo que hubo muchas más luces que sombras de respecto a lo que es la cadena logística portuaria y cómo respondió a esa situación de estrés que fue el COVID y cómo implicó la transformación de sus procesos para incluir esta digitalización, esta transformación digital. Porque, ojo, no es solo, de nuevo insisto, ahí me sale la informática, no es solo poner un sistema. La transformación digital, y ahí la primera palabra es clave, transformación implica cambios. Y son cambios de procesos, cambios de cómo estamos haciendo las cosas. No es llegar y poner un sistema informático, es mucho más complejo que eso. Y se hizo bastante bien en base a lo que hemos vivenciado y experimentado en estos meses. Aprendimos muchas cosas, muchas lecciones aprendidas, pero fue un buen ejemplo de cómo ante la presión se respondió adecuadamente en este proceso de transformación digital. Ojalá esto también nos sirva como decir, ok, estas cosas sí se pueden hacer y no demoremos de nuevo 5, 10, 15 años pensando, oh, esto lo vamos a hacer en un futuro, casi como decir, en un futuro lo va a hacer otro, básicamente, en un futuro muy, muy lejano, sino que efectivamente lo tenemos que hacer y lo podemos hacer. Tengo un profesor conocido que él tiene una frase muy, muy decidora, es decir, los datos están, las tecnologías están. La gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? Porque si está todo ahí en la mesa y no nos estamos sirviendo la comida, algo está pasando con nosotros. ¿Por qué estamos decidiendo no hacer nada cuando tecnológicamente tenemos los elementos y cuando la información que necesitamos está también ahí? Entonces, ese es el gran llamado que tenemos ahora, es decir, ¿por qué estamos retrasando muchos de estos cambios? Por miedo. Bueno, convengamos que los cambios siempre, de nuevo, aparece la palabra del dolor. Los cambios traen resistencia, los cambios traen dolor, nos asustan. Y cuando la cabeza se empieza a teñir de pelitos rubios, de pelitos blancos, esa resistencia se nota cada vez más. Sí. Entonces, uno de los elementos con los que tenemos que trabajar desde el minuto cero es la gestión del cambio. En todo momento tenemos que trabajar con nuestro capital humano preparándolo para los cambios, porque voy a usar una frase cliché, los cambios es lo único permanente. El cambio es lo único que tenemos permanente en esta vida. Y si no cambiamos, si no nos adaptamos, vamos a estar condenados a quedarnos con una porción muy chiquitita del mercado o desaparecer del mercado. Entonces, o quedar fuera de estas sociedades con las que estamos trabajando. Esa es la invitación, es decir, si las tecnologías están, estos datos están, falta la decisión humana para hacernos de esta tecnología, a usarnos estos datos y hacer ese salto que necesitamos dar dentro de las diferentes organizaciones que conforman este mundo en el cual interactuamos, en particular el mundo de la cadena logística portuaria. Me quedo con la sensación, Lorena, que parece que vamos a tener que grabar otro Volver a café hablar. rutero. ¿Ah? Vamos a tener que grabar otro café rutero. ¿Ah? De todas Pero maneras, ahí podemos hablar. ahí nos ponemos de acuerdo y nos coordinamos. Sí, Yo con sí, sí. esto, con este tema de los cambios e incorporando a las personas, quiero cerrar este capítulo del Café Rutero con Lorena Berzotti. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, que estén muy bien.